Bien, regresamos entonces. Estamos con el economista Alfredo Torne, con quien vamos a hablar un poco sobre la coyuntura económica. Alfredo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bueno, cuéntame un poco, ¿cuál es tu lectura del momento que está viviendo hoy día el Perú? Las últimas cifras, la coyuntura política, cómo está afectando a la económica. Mira, o sea, la verdad es que nosotros tratamos de ser constructivos. Acabamos de bajar nuestro estimado a 3%, lo teníamos en 3.5, lo bajamos a 3%. La razón es muy sencilla, es de que nosotros interpretamos el número, no nos quedemos en marzo, sino en el primer trimestre, y a nosotros lo que nos gusta hacer es medir el trimestre contra el trimestre anterior, ¿no? Que es la forma en que se miden en todos los países de la OECD. Si lo miramos de esta manera, la economía creció en solamente 1.1 en el primer trimestre de este año, después de haber crecido 4.1 en el cuarto trimestre del año pasado. O sea, claramente tenemos una desaceleración. Hay claros oscuros en esto. O sea, tenemos un repunte de la pesca espectacular, casi 400% en esta. Que eso tiene que ver más con que el año pasado fue casi el peor año de los últimos 20 o 30 años, ¿no? Con un decretito, ¿no? Que es simplemente de que se les ha aumentado la cuota con respecto a la cuota que se autorizó el año pasado, y con el hecho de que yo me imagino que después de leer el reporte de inflación, que pareciera que ellos piensan que no hay niño, lo cual también tenemos nuestras dudas. Y el otro tema es la minería, que también creció casi 9% debido a Toromocho fundamentalmente. Pero Toromocho ya fue, ¿no? Lo que preocupa es que cuando uno ve el sector primario, el sector no primario, el sector primario levanta en este cálculo 18%. El no primario, que es el que nos había sostenido el crecimiento, que es donde está la clase media, claro, etcétera, comercio, etcétera, servicios, menos 3.7%. Entonces, yo sí pienso que tenemos que es un donde problema está además serio. el 60 y tantos % de la economía, ¿no? El 60 y tantos % de la economía. Entonces, la pregunta es, ¿qué puede pasar de aquí a futuro? Yo pienso que hay dos cosas que pueden pasar. Uno es de que la minería y la pesca sigan adelante. Y claramente esos son factores que yo pienso que son algo que no controlamos totalmente, ¿no? O sea, mejor dicho, la pesca, si viene el niño y no hay pesca, pues no tenemos producción. Y después, en la minería, lo único que tenemos es constancia, la entrada de constancia entre las minas. Pero el resto de la economía no está creciendo al ritmo que uno quisiera que crezca. De hecho, el consumo también ya comenzó a tener números negativos, algo que no se veía hace muchísimos años, ¿no? Bueno, y lógicamente yo diría, pero antes de irme al consumo, lo que te quiero decir es, si nosotros hubiésemos mantenido el 3.5%, nuestro crecimiento en la segunda mitad del año tendría que haber sido casi del 8%. Imposible. Y es imposible. Claro. Entonces, por eso nosotros decidimos recortarlo al 3%, que es más o menos alrededor del 4%, y hay que notar que la última vez que crecimos ese ritmo fue en la segunda mitad del 2013, cuando la economía creció de manera bastante acelerada. Correcto. ¿No? ¿Qué probabilidades hay que ese 3% se recorte aún más durante el resto del año? Mira, o sea, ahí jugamos un poco con probabilidades. Yo pienso que si el niño es severo, vamos a estar por debajo. Hablan entre 1 y 1.5% de PBI si es que el niño es moderado hacia severo. Sí. Nosotros en nuestro estimado tenemos que ser justos, tenemos un niño moderado, ¿no? Si el niño es severo, pues estamos por debajo del 3. El otro tema, que es el tema que tú acabas de tocar, es consumo. O sea, todo esto se basa si es que hay repunte del consumo privado en la segunda mitad del año o no, y si es que hay repunte de gasto público o no. O sea, la primera pareciera que el consumidor está más bien cauteloso, ¿no? Sí, los últimos reportes de confianza justamente del consumidor de apoyo, con quien vamos a tener un programa justo estos días, nota una caída muy severa en los sectores, niveles socioeconómicos. Cae casi 9 puntos a 45, es algo que no se ve desde hace años. Caen en general todos los sectores, ¿no? El A cae de 58 a 53, el B cae de 57 a 53, el C cae de 55 a 49, y bueno, en general el índice general cae de 56 a 50. Una caída de 6 puntos no se veía desde
hace más de 3 años que no se veía. Probablemente el efecto de Repsol o en la época de Conga, que no se veía algo parecido, ¿no? Mira, lo más interesante, pienso yo, es el reporte de inflación del Banco Central. O sea, no quiero meterme yo a decir lo que yo pienso. El reporte de inflación esperaba en enero de que el consumo privado iba a crecer al 3.9. En el último reporte que ha sacado la semana pasada, 3.2%. O sea, efectivamente, el consumidor en un contexto de mayor incertidumbre, pues tiende a... Consumo para que nuestros oyentes nos sigan, consumo es más o menos 60% del PIB, es casi como 60%, cuando lo mides, sí. Digamos, consumo, inversión, exportaciones, sí. importaciones, es más o menos 60% 60%. del PIB. Y el otro tema que también está en el reporte de inflación y creo que hay que tocarlo es la inversión privada. En el último reporte de inflación muestran los datos al primer trimestre. La inversión privada cayó al 3.9%. Si tomamos la encuesta que hace el Banco Central a las empresas, que es la famosa PMI peruano, el indicador de expectativas de las empresas de la economía a 3 meses cayó a su nivel más bajo desde que existe esta encuesta, 46. Este índice se mide, es un índice de difusión, que niveles por debajo del 50 es contracción, niveles por encima del 50 es expansión. 46 es contracción, ¿no? Y no estamos en recesión técnicamente, pero es la sensación de una recesión. Mira, o sea, yo pienso que, o sea, es difícil pensar que estamos en recesión. La definición de recesión, según el NBR, que es la que define esto, es un momento en el cual hay una quiebra fuerte en los mercados. Y yo pienso que eso no ha pasado. O sea, algunos economistas piensan que son 3 trimestres consecutivos de caída. El NBR cambió eso desde el 2009 y dijo, solamente cuando hay un quiebre importante en los mercados es cuando se define una recesión, y por eso claro, hay algunas cosas. Por eso, ¿no? Técnicamente no estamos en recesión, pero la sensación que hay en la economía es de recesión. Me refiero, cae el consumo, cae la inversión, caen las expectativas, tanto de consumidores como de inversionistas. La gran empresa está casi paralizada en cuanto a inversión y gasto. Cuando uno habla con medianas y grandes empresas, todas están reduciendo costos, o sea, es una sensación de crisis, no existiendo crisis en los números, digamos. Es que yo pienso que es lógico, o sea, cualquier empresario que sabe que va a haber un cambio de gobierno de aquí a un año, pues simplemente se espera para ver cuáles son las condiciones que prevalecerán. Hace más de un mes sostuvimos eso en este programa, en Rumbo Económico, también en algunos diarios, que había una ventana a partir de la cual, pasado ese tiempo, probablemente las personas cerrarían sus expectativas y esperarían un cambio de gobierno, pero nosotros calculamos que eso duraría un par de meses. Han ocurrido ciertas cosas a nivel político que lo que pueden haber hecho es acelerado ese proceso de cierre de ventana. Tía María es el caso más obvio, ¿no? O sea, no es solamente el hecho de que sea Tía María, sino es el hecho que los programas de inversión de alto aliento pues se están simplemente paralizando, y que hay un cambio de actitud en la población. O sea, no solamente hay que focalizarlo en Tía María, sino que la población en general está más preocupada y hay más conflictividad, lo cual no es positivo para la inversión privada, ¿no? Quisiera preguntarte, 2011, julio del 2011, te contaban esta historia 4 años después. ¿Tú hubieras apostado a favor o en contra de esta situación? Mira, yo pienso que ahí Humala fue inteligente. O sea, Humala se dio cuenta que con el programa de Gran Transformación lo que iba a hacer es que iba a tirar a la economía al piso. No, claro, por eso ya te pregunto en julio y no en febrero, porque yo pienso, o sea, ahí ya estaríamos evidentemente en depresión. Si me hubieses hecho la pregunta en enero, sí, probablemente te hubiese dicho que yo hubiese apostado a que todo se iba a caer. En julio ya había sacado él la hoja de ruta, y ya habían habido cambios, de hecho habían cambios en su entorno, sus asesores económicos, y había una sensación de que estaba girando al menos al centro, ¿no? El problema
yo pienso que la pregunta que uno se hace es, ¿qué tan importante es el shock político en la toma de decisiones económicas? Yo te diría, si es que estuviésemos en el superciclo de commodities, probablemente este shock político hubiese sido ignorado. Pero no estamos en ese superciclo, sino que estamos en un momento en que la economía global se está desacelerando de una manera muy pronunciada. O sea, de hecho, la economía global hoy día está creciendo a la mitad de lo que se esperaba que iba a crecer. O sea, si tomamos el primer trimestre nuevamente en este cálculo, 1.5 contra 3%. Entonces, el apetito... Contra lo que se esperaba crecer. Contra... Si lo calculamos contra lo que crecía el año pasado, o sea, primer trimestre del 2015 contra primer trimestre del 2014. Mitad, casi la 2.6 contra 1.5. Tomando solamente el trimestre, ¿no? O sea, trimestre contra trimestre anualizado. Correcto. Entonces, hay casos como Estados Unidos que solamente ha crecido 0.2% y nuestra expectativa es que se revise, el número de hecho sale esta semana, se revise a menos 1.2% el PBI del primer trimestre. Algo sin ninguna duda inesperado. Inesperado. Nadie esperaba. Y lo podemos atribuir a factores de clima, a factores transitorios, lo que tú quieras. Pero el efecto es muy importante y es un efecto que a las empresas las hace repensar si realmente quieren invertir donde hay conflictividad o no hay conflictividad. Correcto. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Estamos conversando con Alfredo Torne. Una pausa y regresamos.